Estás mirando una planta que puede combustionar todos tus motores. Camioneta diésel, carro de gasolina, generador, tractor, motosierra, todos. Y hay comunidades en México que la están cultivando ahora mismo, legalmente, en los mismos campos que sus ancestros sembraron hace siglos. Esta planta no produce un solo combustible, produce dos. Uno para motores diésel, uno para motores de gasolina. Sin modificaciones al vehículo, sin refacciones especiales, sin visita al mecánico. Y en 2010, la Universidad de Connecticut probó algo con un solo número que la industria petrolera desearía que nunca hubieras visto: 97%. Cuando entiendas lo que significa ese número, sabrás exactamente por qué esta planta fue perseguida y enterrada durante décadas. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte sobre un capítulo de la historia energética que explica por qué México, un país con tierra, sol y tradición agrícola incomparable. Quédate conmigo. Aunque nunca hayas sembrado una semilla en tu vida, lo que las comunidades campesinas de México saben sobre esta planta funciona en 1/4 de hectárea con una bodega y una camioneta. Bienvenido a Supervivencia Mexicana. Si aún no estás suscrito, dale suscribir y activa la campana. Aquí desenterramos lo que la industria no quiere que sepas. Lo que Rudolf Diesel diseñó. ¿Y quién se lo robó? La planta es el cáñamo industrial, Cannabis sativa. Y necesito ser claro sobre algo ahora mismo, porque la confusión entre cáñamo y marihuana fue fabricada a propósito. El cáñamo industrial contiene menos del 0,3% de THC, el compuesto psicoactivo. Podrías fumar un costal entero de cáñamo industrial y no sentirías nada excepto dolor de garganta. Pero durante décadas, esa confusión deliberada fue la herramienta que usaron para enterrar uno de los cultivos más productivos de la historia humana. Para entender por qué esto importa, hay que ir al origen del motor que mueve la mayoría de los vehículos de trabajo en México hoy. Rudolf Diesel construyó su motor en Alemania en la década de 1890. Su patente la registró el 28 de febrero de 1892. Su artículo se llamaba Teoría y construcción de un motor térmico racional para reemplazar la máquina de vapor. Lo llamó motor de ignición por compresión. El combustible que visualizaba era aceite vegetal. En 1900 demostró su motor en la Exposición Mundial de París. El gobierno francés le pidió que lo corriera con aceite de cacahuate de sus colonias africanas. Lo hizo. El motor funcionó tan silencioso y suavemente que la mayoría de los presentes no tenía idea de que estaba quemando aceite vegetal. Diesel escribió que su motor podía alimentarse con aceites vegetales y ayudaría considerablemente al desarrollo de la agricultura. Soñaba con un mundo donde cualquier agricultor pudiera cultivar su propio combustible. Luego murió. El 29 de septiembre de 1913, Rudolf Diesel abordó el vapor de correo Dresden en Amberes, Bélgica. Viajaban a Inglaterra para reunirse con la Marina Real Británica sobre la instalación de sus motores en sus submarinos. Cenó en el barco. Se retiró a su camarote a las 10 de la noche y dejó instrucciones de que lo despertaran a las 6:15 de la mañana siguiente. Cuando el mayordomo tocó, el camarote estaba vacío. La cama no había sido tocada. Su camisón estaba pulcramente doblado. Su reloj estaba posicionado donde podía verse desde la cama. Su sombrero y abrigo fueron encontrados doblados bajo la barandilla en la popa del barco. 10 días después, una tripulación de pesca holandesa encontró un cuerpo flotando en el Mar del Norte. Estaba demasiado descompuesto para identificarlo. Tomaron los objetos personales de sus bolsillos. Su hijo después confirmó que le pertenecían. Los periódicos imprimieron 2 tipos de titulares esa semana. Algunos decían suicidio, otros eran más oscuros. Inventor arrojado al mar, para evitar venta de patentes al gobierno británico. Asesinado por agentes de los trusts del petróleo. Su esposa abrió una bolsa que él le había dado antes del viaje. Adentro había dinero en efectivo y estados de cuenta que mostraban sus cuentas bancarias prácticamente vacías. Una planta, 2 combustibles, 0 desperdicio. Las semillas de cáñamo contienen aproximadamente 30 a 35% de aceite en peso. Ese aceite puede extraerse con una prensa en frío simple, el mismo tipo de prensa que la gente usa para aceite de oliva o aceite de girasol. Una vez que tienes el aceite, puede convertirse en biodiesel a través de un proceso químico básico llamado transesterificación.
Mezclas el aceite de semilla de cáñamo con metanol y una pequeña cantidad de sosa cáustica que actúa como catalizador. La mezcla reacciona, se separa en dos capas. La capa superior es biodiesel crudo. La capa inferior es glicerina, que puedes usar para hacer jabón. Lavas el biodiesel con agua, lo dejas secar y está listo para verterlo en cualquier motor diésel jamás fabricado. No un motor modificado, no un motor especial, cualquier motor diésel, porque el motor diésel nunca fue diseñado para correr con petróleo en primer lugar. Después de cosechar las semillas para aceite, todavía tienes todo el tallo, toneladas por hectárea de material fibroso y leñoso. Ese tallo es rico en celulosa. A través de un proceso llamado celulólisis, la celulosa se descompone en azúcares simples. Esos azúcares se fermentan. La fermentación produce etanol, el mismo tipo de alcohol que ya se mezcla en la gasolina que compras en la bomba. Cada litro de gasolina Magna en México contiene hasta 10% de etanol. Esa mezcla se llama E10. La única diferencia es que el etanol en la bomba viene del maíz. El etanol del cáñamo viene de los tallos de una planta que también te dio biodiesel de sus semillas. Una planta, dos combustibles, dos tipos de motores, cero desperdicio. ¿El número qué? La industria petrolera no quiere que veas, 97%. En 2010, el profesor Richard Parnas y su equipo en la Universidad de Connecticut usaron aceite virgen de semilla de cáñamo y lo sometieron a transesterificación estándar en su laboratorio de biocombustibles. El 97% del aceite de cáñamo se convirtió en biodiesel, no el 90, no el 93, el 97. Pasó todas las pruebas de laboratorio. Cumplió con los estándares de calidad de biodiesel americanos y europeos y mostró algo que nadie esperaba: rendimiento superior en climas fríos. El biodiesel de cáñamo podía usarse a temperaturas más bajas que cualquier otro biodiesel en el mercado en ese momento. Parnas les dijo a los reporteros que si alguien ya está cultivando cáñamo, podría ser capaz de producir suficiente combustible para alimentar toda su granja solo con las semillas. Una cosecha, una prensa, un reactor, independencia energética total. Ahora piensa en lo que eso significa para un ejido, una comunidad agrícola en Mirnepositos, Oaxaca, un rancho en Chihuahua, una cooperativa en Michoacán, la posibilidad de cultivar tu propio combustible en la misma tierra donde cultivas tu comida. Henry Ford lo sabía y se lo callaron. Henry Ford entendió esto antes que casi nadie. En 1908, su modelo T fue diseñado para correr con gasolina, etanol o cualquier combinación de ambos. Ford le dijo al New York Times en 1925 que el combustible del futuro iba a venir de frutas, malezas, aserrín, de casi cualquier cosa. Dijo que hay combustible en cada pedazo de materia vegetal que puede fermentarse y suficiente alcohol en el rendimiento de un año de un acre de papas para impulsar la maquinaria necesaria para cultivar los campos durante 100 años. Para la década de 1930, Ford organizaba conferencias en Dearborn, Michigan, sobre un movimiento llamado quimiurgia agrícola. La idea era radical y simple: que los agricultores cultivaran las materias primas para la industria, en lugar de importarlo todo del petróleo. Ford puso su propio dinero detrás de ello. En agosto de 1941, Ford presentó un prototipo de automóvil con paneles de carrocería fabricados de cáñamo, soya, trigo, paja y lino. Los paneles eran más ligeros que la fibra de vidrio. Ford demostró la resistencia en cámara golpeando el maletero con un hacha. El hacha rebotó. El panel no se abolló. El carro estaba diseñado para correr con etanol de cáñamo. Para 1941 ya era demasiado tarde. Algo había ocurrido 4 años antes que enterró este conocimiento durante décadas. La ley que mató un cultivo con un nombre. En 1937 se firmó en Estados Unidos la ley del impuesto a la marihuana. Nótese la palabra marihuana, jerga que la mayoría de los estadounidenses nunca había escuchado. Si hubieran llamado a la planta cannabis, cada médico del país la habría reconocido como un medicamento de uso común. Si la hubieran llamado cáñamo, cada agricultor la habría reconocido como un cultivo esencial. Al llamarla marihuana, cortaron la conexión entre un cultivo útil y la ley diseñada para matarlo. Detrás de esa ley había nombres conocidos: William Randolph Hearst, dueño de periódicos, bosques madereros y fábricas de papel. El cáñamo producía papel más barato y rápido que la pulpa de madera, amenazando directamente su negocio. La familia DuPont acababa de patentar el nylon y un nuevo proceso químico para hacer papel de madera. La fibra de cáñamo competía con el nylon.
El papel de cáñamo competía con el proceso de pulpa de madera. Andrew Mellon, secretario del Tesoro y el hombre más rico de América, había invertido fuertemente en DuPont y Standard Oil, el imperio Rockefeller construido sobre el petróleo. El aceite de cáñamo como combustible amenazaba los cimientos de todo lo que vendían. Tip de supervivencia mexicano. Lo que México tiene que Estados Unidos no tiene México. Tiene algo que los Estados Unidos tardó décadas en recuperar. Una tradición viva de cultivos de subsistencia, comunidades ejidales con tierra colectiva y una relación directa entre el campesino y lo que crece en su parcela. El cáñamo industrial fue legal en México históricamente. Las comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán tenían usos tradicionales de la planta para fibra, aceite y medicina, mucho antes de que la prohibición norteamericana cruzara la frontera. En México, la Ley General de Salud fue reformada en 2017 para permitir el uso de cannabis con fines científicos y médicos, y la Ley Federal de Variedades Vegetales abrió la puerta al cultivo de cáñamo industrial con fines agrícolas e industriales. El proceso legal todavía está en construcción, pero la dirección es clara. Las comunidades agrícolas en Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Baja California ya están explorando el cáñamo como cultivo alternativo, con apoyo de organismos como la Zagarpa y cooperativas de productores. ¿Cómo funciona para el productor mexicano lo práctico? Si tienes acceso a tierra y un motor diésel, camioneta, tractor, generador, bomba de agua, puedes correr ese motor con biodiesel hecho de aceite de semilla de cáñamo hoy. Compras aceite de semilla de cáñamo prensado en frío a granel. Lo mezclas con metanol y sosa cáustica en un reactor que puedes construir de un calentador de agua eléctrico, usado por menos de 3,000 pesos. Los planos están disponibles en línea de forma gratuita. La química que probó la Universidad de Connecticut en 2010 es estándar. El 97% del aceite de cáñamo se convierte en biodiesel, pasa todas las pruebas de calidad. Y para motores en zonas de alta altitud como el Bajío, la Sierra Madre o el Altiplano, el rendimiento en frío del biodiesel de cáñamo es superior a cualquier otro biodiesel disponible. Brasil descubrió esto en la década de 1970. Los autos brasileños corrían con mezclas que contenían hasta 24% de etanol. Millones de vehículos, décadas de uso sin fallas de motor. La tecnología no es experimental. Ha sido probada durante 50 años en otro país. Lo único que faltaba era el derecho legal de cultivar el cultivo. En México, ese derecho está abriéndose. Las comunidades que se posicionen primero tendrán ventaja. El artículo que llegó a su propio funeral en febrero de 1938, Popular Mechanics publicó un artículo con el encabezado Nueva cosecha de $1,000 millones. El artículo era sobre el cáñamo. Describía una nueva máquina llamada decorticadora que podía procesar los tallos de cáñamo de forma económica y a escala industrial. Decía que el cáñamo podía producir más de 5,000 productos solo de los tallos, más textiles, alimentos y combustible del resto de la planta. Lo llamó la fibra estándar del mundo y predijo que crearía miles de empleos y una economía agrícola completamente nueva. La semilla, que sobrevivió 80 años. Rudolf Diesel diseñó un motor para aceite vegetal y desapareció de un barco antes de poder entregárselo a la Marina Británica. Henry Ford construyó un carro de cáñamo y lo corrió con combustible de cáñamo y vio cómo la ley mató a ambos. 2,000 gasolineras vendieron combustible de origen vegetal a conductores del Medio Oeste y fueron saboteadas hasta cerrar. Una revista le dijo a América sobre una cosecha de $1,000 millones, 5 meses después de que la ley la enterró. Y a través de 80 años de silencio, el conocimiento sobrevivió. No en revistas académicas ni en laboratorios universitarios, en la memoria de comunidades campesinas que nunca necesitaron el permiso de nadie para entender lo que una planta puede hacer. México tiene tierra, tiene sol, tiene comunidades con una relación de siglos con la agricultura de subsistencia. Y tiene el marco legal que se está abriendo para que el cáñamo industrial vuelva a ser lo que siempre debió ser. Un cultivo de independencia energética para quien lo siembre. Nunca se supone que deberías saber nada de esto. No el 97%, no las 2,000 gasolineras, no el artículo que llegó después del funeral, no el motor que le fue robado al aceite vegetal y entregado al petróleo. Se suponía que debía seguir llegando a la gasolinera, seguir viendo el precio subir cada mes
y nunca preguntar quién decidió que tenía que ser así. Suscríbete a Supervivencia Mexicana y comparte este video. Somos un canal pequeño. Cada suscripción y cada compartida es una grieta en el muro que construyeron alrededor de conocimiento que nunca fue suyo para encerrarlo. ¿Tú qué motor alimentarías primero? ¿Tu camioneta, tu tractor, tu generador? Déjalo en los comentarios. Leo todos y tus respuestas deciden lo que cubrimos en el siguiente video. El siguiente video llega pronto, y lo que la industria enterró ahí adentro es aún más grande que el petróleo.